Son las 5 de la tarde con 52 minutos, 614-187-7252. Oiga, tengo en esta cabina hace un rato que no nos visitaba. Da mucho gusto tenerlo aquí en Imagen 97.3, a mi buen amigo, además experto en temas fiscales, y lo digo en toda la extensión de la palabra, experto en temas fiscales, Rudy Landa. ¿Cómo estás, mi querido Rudy? Buenas tardes. Hombre, qué presentación, Juan Carlos, va a venir más seguido. Pues siempre te lo digo, siempre te lo digo. Es un placer, la verdad es primero un placer verte Sí. a ti, estar aquí Gracias. contigo, platicar contigo y saludar a todos tus radioescuchas. Al contrario, Rudy, y se lo digo porque, bueno, además, miembro, además expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, hoy también miembro, y no sé qué puesto tengas en la Academia también de Estudios Fiscales del Estado de Chihuahua, entonces por eso es un experto en los temas, y además hoy un tema también muy importante, mi querido Rudy, que es pues algo de lavado de dinero, ¿no? Vamos a platicar el día Sí, de hoy. pues muchas gracias de nuevo por la invitación. El tema en sí, la ley de prevención, a lavado de dinero, que no te digo el nombre completo de la ley. ¿Nos dormimos pero, o qué? Ajá, cuando la estoy nombrando. Sí. Pero en realidad esta ley no es una ley nueva. Hay que comentar que entró en vigor en el 2013. Sí. Es decir, ya tenemos 13 años con esta ley. Y en sí no es una ley fiscal, a diferencia de lo que mucha gente piensa. En realidad la ley de prevención del lavado de dinero, como su nombre lo indica, lo que busca pues no es sancionar fiscalmente o con un impuesto hacia los contribuyentes. Lo que busca es prevenir, detectar, en su caso sancionar aquellas operaciones que parecen ser legales o parecen ser lícitas, pero que el origen de los recursos, el origen de la lana, proviene de actividades ilícitas, como cuáles: narcotráfico, secuestro, factureras, terrorismo, etcétera. Todo lo no lícito. Todo lo no lícito, que lo quieren integrar al sistema financiero, es lo que busca esta ley desde el 2013. Que se puede tornar en algo legal, en algo fiscal, sí, definitivamente sí. Pero en esencia no es el objetivo de la ley como tal. Viene una recomendación de la GAFIC, que se le da a todos los países miembros de la OCDE, y hasta ahorita, hasta este momento, no ha logrado el objetivo que se buscaba. ¿Qué es esto? La prevención del lavado de dinero. Te lo platico así a grandes rasgos, ¿eh? Sí. Prácticamente la ley lo que hace es dividir en dos grandes columnas cómo hacer este tipo de revisión o cómo lograr la prevención del lavado de dinero. Uno se los da a las instituciones financieras, es decir, nuevas obligaciones a los bancos como tal. Claro. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de prevenir los recursos, pues donde primero bancos, van a llegar. Obviamente. Es el banco. Ya es HSBC también lo que le pasó, ¿no? A nivel mundial, no solamente en exacto. México. Entonces, es prevenir o darle información u obligar a los bancos de otorgarle a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, información de todas las personas que estamos aquí en México, ¿eh? Si tú vas a comprar un 6 de cerveza en el Oxxo con tu tarjeta de débito o tarjeta de crédito, la Unidad de Inteligencia lo sabe. O sea, esa información la tiene. Esa información la tiene la UIF. Digo, ¿sí? te está dormidita porque bueno, no hay cargo que señalar, ¿no? Pero en el momento sacan todo eso, Rudy. Sí, claro. Es lo que me estás diciendo. Sí, y desafortunadamente el que tiene la información tiene el poder, todo el mundo lo sabemos, ¿no? En su momento, Santiago Nieto, quien fue el titular de la UIF, logró tener tanto poder por tener tanta información, puesto que con esa información se puede hacer muchas cosas. Con esa información puedes, si tienes algún adversario político, pues por eso le puedes cortar la ya cabeza. ves ahora con el tema de los bancos, ¿no? Las cuentas bancarias. Exacto, porque tan sencillo es de bloquearte tu cuenta bancaria. Por supuesto, provenir los fondos o los recursos por un tema de corrupción. Por un supuesto, tú lo señalaste. Por un supuesto de corrupción. Y te puedo bloquear las cuentas bancarias. Es una facultad que tiene la UIF. Y como los bancos le están pasando la información, pues tienen todo el poder, la UIF. Y pues al final de cuentas depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Oye, y te bloquean la cuenta y ni cómo defenderte, con qué dinero te defiendes en ese tema, ¿no? Sí, porque el caminito está así. Vamos a suponer, cualquier banco detecta que estás haciendo operaciones inusuales y el banco informa a la UIF. La UIF le dice al banco, bloqueale la cuenta, pero la UIF
no solo le pasa el aviso a ese banco que le bloquee la cuenta, sino que le indica a todos los bancos en México que le bloqueen las cuentas bancarias. Es decir, o sea, con ese nombre, bueno, porque a veces el nombre se repite. Yo me he encontrado hasta 2 personas que tienen mi mismo nombre a nivel nacional. Así es. O sea, pero imagino que revisan otros datos, no van a el mismo nombre a todos los bancos. Claro, hay otra información, hay un procedimiento. Es un filtro, ¿no? Exacto, es un procedimiento que se deben de cumplir para poder llegar a este bloqueo de cuentas. Sí. El SAT, pasándome a otro caminito, el SAT no puede bloquearte las cuentas por así, por quererlo. Tiene que haber un crédito fiscal, el cual tú no hayas garantizado ni te hayas peleado contra él para poder llegar al embargo de la cuenta bancaria. Pero la UIF, a diferencia del SAT, la UIF te puede embargar las cuentas bancarias sin ningún problema en el momento que ellos... Que bueno, ellos pues te las embarga o te las bloquea. Te las bloquea. Te las bloquea, ¿verdad? Sin embargo, eso ya sería otro procedimiento. Y tendría que haber un procedimiento adicional donde a quien le bloquearon la cuenta bancaria, pues poderse defender. Que haya dinero u operaciones inusuales en mi cuenta bancaria no significa que el dinero provenga de actividades ilícitas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Puede ser inclusive que a lo mejor pues yo no quiero declarar los ingresos ante el SAT y puedo ver depósitos en mi cuenta bancaria, pero no necesariamente significa que el que yo no declare, mal, que lo estoy así, que provenga del dinero del narcotráfico, de este tipo de venta de armas o este tipo de cuestiones. Entonces, en lo que son peras o son manzanas, la UIF te bloquea y yo tendría que demostrar de por qué sí vienen de operaciones lícitas. Y a lo mejor en ese momento se vuelve un tema fiscal, porque yo tendría que declarar los ingresos que no declaré, presentar mis declaraciones complementarias, pagar el impuesto de la renta para que me puedan reactivar de nueva cuenta o desbloquear. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando, Rodi? Pues mira, hay cifras, hay un máximo, hay un mínimo, porque eso ahí está como que muy ambiguo. En el bloqueo de cuentas bancarias, desafortunadamente no hay montos como tal. Más bien lo que les dice la UIF a los bancos es detecta operaciones que sean inusuales para esa persona física o esa persona moral. Lo que puede ser algo normal para ti, para otra persona puede ser algo inusual. Sí, claro, por supuesto. No sé, a lo mejor si tengo un supermercado enorme y tengo ventas enormes, posiblemente los depósitos que voy a ver en mi cuenta bancaria son de 10 millones de pesos diarios sin ningún problema. Eso es normal para mí. Pero para un simple mortal como nosotros, un depósito de 10 millones de pesos, va a decir el banco, oye, ¿qué onda? ¿De dónde provienen estos 10 millones de pesos? O de 100, 150 mil pesos también, ¿no? A menos de que sea que tu esposa, tu mamá... Sí, pues es que... Pero todo se investiga, es lo que quiero decir. O sea, en el Inter pueden pasar muchas cosas, es lo que me estás comentando. Exacto, el banco tendría que hablarte a ti y decirte, explícame por qué estoy viendo estos movimientos inusuales en tu cuenta bancaria y demuéstrame que las operaciones son reales. A lo mejor yo estoy vendiendo una casa que comúnmente no lo hago y a lo mejor la casa cuesta 5 millones de pesos. Usualmente no tengo depósitos de 5 millones de pesos. Si te depositan 5 millones de pesos. Pero si me depositan 5 millones de pesos, el banco me puede decir, oye, ¿qué onda? ¿Recibiste un depósito de 5 millones? Sí. Dime de qué se trata. Y yo tendría que decirle, oye, pues tengo una escritura donde vendí un bien inmueble, donde te demuestro que estoy vendiendo y obteniendo el ingreso. Que se supone que esa operación tiene que estar grabada, ¿no? Se supone que si legalmente la haces, debe estar grabada. Porque pues no vas a ir a depositar 5 millones, nadie te va a transferir tampoco 5 millones de pesos, ¿no? Exacto. Eso no se puede. Entonces aquí lo que te trato de transmitir es, el banco tiene su propio departamento de prevención de lavado de dinero donde determina operaciones inusuales, que si para ellos es inusual, primero le toca la puerta al cuentaviente. Si el cuentaviente no responde o no se siente tranquilo el banco, el segundo paso es, te paso la información UIF para que tú actúes. Y la UIF ya puede citar al cuentaviente y si no responde, el siguiente paso es, oye banco, no me respondió en ningún momento, ahora sí viene el bloqueo de las cuentas bancarias. Este es el primer paso, la primer columna vertebral que le está dando la ley. Pero hay una segunda columna vertebral que le está dando obligación a los contribuyentes, a quienes realizan ciertas operaciones que considera vulnerables la ley como tal. Son 17 que se pueden convertir en 30 y tantos
pero vamos a poner, son 17 actividades. Por ejemplo, el arrendamiento de bienes inmuebles. Ok. La venta todo de lo inmobiliario, inmuebles, todo lo inmobiliario todo el sector inmobiliario, desarrollo inmobiliario, venta de joyería, venta de automóviles, la prestación de servicios profesionales en ciertos aspectos, como manejo de recursos, a los notarios, pobrecitos, porque les pusieron una friega porque tienen que informar de todo. Sí. El caso es que es un listado de 17 actividades vulnerables, que si yo realizo alguna de esas actividades vulnerables, es decir, si yo me dedico al arrendamiento de bienes inmuebles, tengo la obligación de... hay umbrales, ¿eh? Sí. No creas que por una operación chiquita tengo las obligaciones, pero hay umbrales. Tengo que identificar a quién le estoy arrendando el bien inmueble o con quién estoy haciendo la operación vulnerable. Y en algunos casos, cuando el monto es mayor, no solamente tengo que identificar, sino también tengo que avisar al SAT que estoy haciendo operaciones por cierta cantidad con tal persona. Pero a ver, en ese tema, en el primero que dijiste, yo investigar a quién le estoy arrendando, a quién le estoy vendiendo, o sea, ¿cómo le hago yo? O sea, tienes la obligación de tener primero un manual. Hay un formato, es lo que te quiero decir, tener un formato o algo. Tiene que haber un manual, cada una de las personas físicas o personas morales tienen que tener un manual de cómo identificar o cómo detectar este tipo de operaciones. Okay. Pero si hay un manual que te dice la UIF o el SAT, te la mandan, o estas son las preguntas de cajón que le tienes que hacer, ¿o no? Sí hay una base como tal, pero cada uno podemos hacerlo por el... ¿Y qué recomiendas que debe de incluir algo así? Mira, pues es que si solo es identificación, de nuevo, hay dos umbrales. El aviso, el solo identificar significa que no tengo que avisar nada al SAT, pero... tengo que pedirle la INE, tengo que pedirle su RFC, su constancia de situación fiscal, un comprobante de domicilio porque tengo que saber dónde está, tengo que pedirle una carátula de su estado de cuenta bancario. Es decir... O sea, todo lo más que le puedas pedir para identificar que realmente es una persona válida, ¿no? Para hacer claro, porque tiene que haber un expediente documental por este tipo de operaciones, porque ahora no es la UIF quien se encarga de revisar esos expedientes, ahora es el SAT quien se encarga de hacer la revisión de esos expedientes. Ahora, si tú tienes la obligación de presentar avisos o identificar con quien estás realizando las operaciones, si no lo haces y el SAT te llega a tocar la puerta y no lo estás haciendo. ¿No tienes nada? Ahí vienen las multas. Y las multas son importantes, ¿eh? Por cada vez que tengas la obligación de identificar o de presentar un aviso, vamos a suponer que tengas un aviso mensual, pero las multas van dentro de 25,000 pesos y 250,000 pesos, ¿eh? Fíjate, no, por cada mes. Me voy a 5 años atrás y pueden llegar multas de 2 millones de pesos. Retroactivo, entonces. Sí, o sea, puedo irme hasta 5 años atrás. Caray. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues revisar de que si estoy situado dentro de estas 17 actividades vulnerables. Porque si estoy situado, pues ya tengo de cierta manera un requisito que es darme de alta ante el portal de prevención de lavado de dinero. Hay un portal cuando presentas tus declaraciones como persona física, persona moral, también tienes que presentar esta alta y presentar avisos. Aunque sea en ceros, vamos a llamarle así. Pero si ya estás obligado, es muy importante que si ya estoy realizando actividades vulnerables, ver si tengo estos manuales para identificar y presentar los avisos, porque las multas son extremadamente importantes. Alta, ya me le acabas de decir. Te estoy diciendo las multas más bajas, pero la multa más alta puede llegar a los 7 millones de pesos. A ver, por ejemplo, ¿un asesor inmobiliario puede caer en esto? Sí, también. ¿Un asesor de estos? Sí, también puede ser. Sí, un asesor. O ponerte un ejemplo nada más, un vendedor de carros seminuevos, por ejemplo, es vulnerable. Sí, porque también los asesores, ahorita te dije, prestadores de servicios, hay ciertas prestaciones de servicios donde también puedo caer en la obligación de presentar el aviso. Sí. Ahora, la identificación y los avisos, los umbrales no son tan chiquitos, no sé, 200,000 pesos. Posiblemente el que vende un automóvil no se lleva de comisión 200,000 pesos en una operación. Sí, claro que no. A lo mejor un asesor inmobiliario pudiera ser que sí. De acuerdo a la venta de la casa, claro. Exacto. Entonces hay que ver porque inclusive algo tan chiquito, pero por el cobro que estoy haciendo importante, puede ser que tenga la obligación de presentar estos avisos. Entonces mi recomendación de nuevo es
hasta ponle en ChatGPT cuáles son las actividades vulnerables para ver si tengo o no, si caigo en alguna de ellas. Porque si no... No vaya a ser que sea retroactivo, como dicen, ¿no? Sí, ahora, que no haya presentado el SAT, un año. quien es el que se encarga de revisar, es quien tiene toda la información respecto a ello. El SAT sabe quién se dedica al arrendamiento a bienes inmuebles. El SAT sabe quién se dedica a la prestación de servicios o como asesor inmobiliario. Quiénes se dedican a la construcción. ¿Y cuántos son los importes que están facturando? Es decir, la base de datos del SAT es tan importante que no únicamente te puede ir a cobrar el impuesto sobre la renta o el IVA que le has dejado de pagar. También puede irse en un segundo camino donde no has dado cumplimiento en tema de prevención de lavado de dinero y por lo tanto las multas vienen en los dos sentidos. Oye, Rudy, ¿qué busca con esto el gobierno federal? ¿Tener identificados a todo mundo? ¿Recaudar más dinero? ¿O definitivamente la cuestión primordial que es evitar el lavado de dinero? ¿Cuál consideras tú que sea? Si te fuese sincero, desde mi punto de vista, es un tema recaudatorio, puesto que esa información, la información que tiene la UIF respecto al sistema financiero, es prácticamente tan importante que con eso mismo, si quisiera cortarle la cabeza al narcotráfico, al terrorismo, a la trata de personas, con esa información que ellos tienen, creo que pudieran lograr muchas cosas importantes. Sabemos bien que lo importante al combatir el narcotráfico o cualquier actividad ilícita no es cortarle la cabeza al narcotraficante más importante, sino ahorcarle en la la red financiera. Claro, cuando ahorcas a la red financiera, ahorcas a toda la corporación. Le cortas la cabeza a uno, al narcotraficante más importante, y como Medusa, le salen 3 o 4 o 5 más. Pero si ahorcas sus recursos financieros, prácticamente pudieras combatir. Y esa información ya la tienen, lo que dices. Y esa información ya la tienen. Entonces, si me voy por el caminito de revisar, por ejemplo, las agencias de automóviles, oye, pero de nuevo, le vas a querer estar cobrando multas a los mismos de siempre, al que te paga el ISR, al que te paga el IVA. Ya lo hemos dicho, ¿no? Los cautivos. Los cautivos de siempre. Entonces, desde mi punto de vista, esto que hayan querido identificar quién realiza actividades vulnerables o no, desde mi punto está de más. Porque con la información que tiene la unidad de inteligencia financiera debería ser mucho más suficiente para atacar, prevenir, detectar, bla, 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 que es el origen o la esencia de esta ley como tal. Rudy, pues cualquier persona que tenga ahí alguna duda sobre este tema, que evidentemente no sepa inclusive que está dentro de una actividad vulnerable, pues hay que informarle y hay que platicar con ellos y pues bueno, a mí sí me gustaría que nos dijeras algún contacto contigo para que pudieran hacerlo. Sí, claro, con mucho gusto. Lo que sea, porque es importante este tema. Sí, mira, mi correo es rlanda@abrmx.com. Estoy en las redes sociales en Instagram como Rudy Landa. Con mucho gusto, cualquier duda, pueden mandarme un correo electrónico, porque no es un tema sencillo el elaborar los manuales, el tener una asesoría externa para cómo poder dar cumplimiento a estas nuevas obligaciones. Nuevas entre comillas, ya tenemos 3 años con ellas. Pero para darle cumplimiento a estas obligaciones, para evitar las multas, creo que sí deben de tener un asesor externo. Hasta 7 millones de pesos. Sí, ahora, el problema es que bajo esta ley no existe la espontaneidad sobre la extemporaneidad. ¿Qué es esto? Que aun y cuando el SAT no me haya tocado la puerta por no haber presentado los avisos que tengo que haber presentado, aun y cuando los presente antes de que llegue el SAT, por haberlos presentado de manera extemporánea, yo soy acreedor a multas. O sea, sí o sí, ya tengo multa. Ya tienes multas. Exacto. Si estás en estas actividades, ya tienes multas. Exacto, por no haberlo presentado desde que estás haciendo la operación. Pero ahora, las multas son más pequeñas si las presento de manera espontánea, es decir, antes de que llegue el SAT. Entonces, desde mi punto de vista, es que me llegan a ciertos clientes y me dicen: oye, nunca lo he presentado, ¿qué hago? Me quedo calladito y... No, yo te diría, mejor vamos presentándolas. Aunque sean ceros, pero preséntalos para que la autoridad sepa que estás haciendo el requisito. Exacto. Y ahora, como bien lo comenté,
a lo mejor una falta administrativa donde yo no estoy dando cumplimiento a una obligación. Al final de cuentas, que presente la declaración no significa que estoy haciendo una actividad ilícita. Entonces, es más importante presentar las declaraciones de cumplimiento como debe de ser, para que no venga un problema de bloqueo de cuentas bancarias. Híjole, y otras cosas, complicaciones más. Exacto. Más todavía. Rudy Landa, te agradezco mucho por estos consejos. No te pierdas, hay temas muy interesantes que tocar en la mesa. Aquí voy a estar, como te lo prometo, Juan Carlos, aquí voy a estar. Órale pues, gracias Rudy, estamos al pendientes. Al contrario, saludos allá a toda la gente de tu oficina. 6 de la tarde con 12 minutos, vamos a corte comercial, regresamos. Credibilidad y confianza en una misma sintonía.